Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estamos hablando en estos días de competitividad. ¿Qué es la competitividad? Ayer hablábamos un poquito sobre el tema y como se nos va a estar enrostrando durante todo el tiempo la cuestión de la competitividad, pues tendremos que estar preparados para saber qué es eso, con qué se come la competitividad. Competitividad no es más que su capacidad, la capacidad de una persona o de un país para competir. La capacidad que tiene para hacerlo, la posibilidad que tiene para hacerlo. ¿Cómo somos competitivos y por qué tenemos que ser competitivos? Bueno, porque la competitividad tiene que ver con la calidad, mucho. Ese es un concepto que han elaborado algunos teóricos y que, bueno, se ha introducido del mercado, de la publicidad, del comercio, de todos esos sectores, ¿de dónde más? Porque no es de la sociología, no es un término de la sociología, es de la economía, es de los negocios. Competitividad es un término de la economía, que viene ahí de los negocios, sí señor. Mide la capacidad que usted tiene para competir. Competir en el mercado con los que son iguales que usted. De eso se trata. Competir en el mercado con los que son iguales que usted, que tienen las mismas condiciones o podrían tener las mismas condiciones. Rafael Paz, que dirige, es empresario dominicano, joven empresario dominicano, que dirige precisamente la Comisión Nacional de Competitividad, que fue formada por decreto del presidente Danilo Medina el año pasado, creo que fue, un año, poco más de un año, algo así. Ofreció una declaración ayer a propósito de que nuestro país pues se ha colocado en un lugar importante dentro del grupo de países que convivimos en el mismo mercado. Estamos hablando de cientos y tantos de países que nos evalúan. Nos evalúan algunas instituciones internacionales y dicen, bueno, cuáles son los más competitivos, cuáles son los menos competitivos, quiénes están, es decir, en mejores condiciones de competir, quiénes, cuáles países y por qué están en mejores condiciones de competir. Yo quiero compartir las declaraciones de Rafael Paz, precisamente a propósito de las informaciones sobre el índice de competitividad que se dio a conocer ayer o antier. Se dio a conocer antier, creo que fue, sí señor. Yo quiero compartir esas declaraciones de Andrés Paz primero y las de Pedro Brach después, que hablan los dos sobre el mismo tema, muy brevemente, muy breves declaraciones, pero muy explicativas sobre qué es lo que ha ocurrido con República Dominicana en términos de competitividad, medido por el Índice Internacional de Competitividad, desde luego. Avíseme, señor director, cuando tengamos ahí a don Rafael Paz, para que nos explique qué es lo que ha pasado con la República Dominicana en cuanto al índice de competitividad en que hemos sido medidos frente a 140 países más. Si estamos listos, vámonos con don Rafael Paz primero. Adelante. Como resultado de las políticas públicas que se impulsan desde el gobierno, República Dominicana es cada vez más competitiva, pasando de la posición 104 a la posición 82 en el Índice Global de Competitividad, mejorando 22 posiciones respecto al año pasado, así lo dio a conocer Rafael Paz, director del Consejo Nacional de Competitividad. Que el país ha pasado de la posición 104 a la posición 82 en este importante índice que mide la competitividad de los países, para un escalamiento de 22 posiciones respecto a la publicación del año anterior. De igual forma,
pasamos de la posición 16 de 19 países latinoamericanos a la posición 12 entre 21 países de Latinoamérica, superando a 4 países que el año pasado estaban mejor posicionados que la República Dominicana. Rafael Paz precisó que de los 12 pilares del índice, República Dominicana mejoró en 9, siendo el dinamismo de los negocios y capacidad de innovación de los mayores aumentos, con un aumento de 23 y 12 posiciones respectivamente. Los 4 indicadores estrella de la República Dominicana son 4. El primero, y muy significativo para el gobierno dominicano, es la participación femenina en el mercado laboral, donde estamos en la tercera posición de 140 economías a nivel mundial. En inflación estamos en el primer lugar con otros países. En servicios de apertura comercial, 8 entre 140 economías. En movilidad laboral interna, que significa la posibilidad que tienen los dominicanos de cambiar de ciudad y conseguir trabajo, estamos en la número 17 de los 140 países. Además de los indicadores antes mencionados, República Dominicana posee 4 indicadores que sobresalen, tales como crimen organizado, donde mejoraron 15 posiciones, eficiencia del marco regulatorio, donde mejoraron 10 posiciones, eficiencia del marco legal para la solución de disputa, donde mejoraron 17 posiciones, y protección de los derechos de propiedad intelectual, donde mejoraron 16 posiciones. Este nuevo posicionamiento se deriva de 2 factores. En primer lugar, un cambio metodológico que ha beneficiado al país. Se eliminaron 59 indicadores y se agregaron 61 nuevos, ahora de mayor peso a los indicadores de data dura. Los indicadores de percepción se redujeron en un 44%. Esto quiere decir que el índice ahora tiene mayor peso de realidades medibles y comparables. Pero no obstante este cambio, en los 33 indicadores que se mantienen respecto a la metodología anterior, mejoramos en el 73% de dichos indicadores. Esto se explica por una evidente mejoría en la valoración del clima de negocio por parte de los empresarios en la República Dominicana. La medición aún no refleja el impacto de la mayoría de las decisiones adoptadas, que incluyen las 88 medidas tomadas en los últimos meses. Recibimos esa noticia con mucho agrado, con mucha emoción. Sabemos que todavía tenemos que mejorar muchas cosas y en eso seguiremos trabajando. Pero lo importante es que de los 12 pilares que se miden en el informe, hemos mejorado en los 12. Y no solo eso, de 96 indicadores, en el 73% de los indicadores hemos mejorado. Indicadores tan importantes para la nación como la igualdad de género, que es un indicador donde nosotros estamos ocupando el lugar número 3 a nivel mundial, en la inserción de la mujer en el trabajo. O sea que estamos muy complacidos. Esto es un aliciente de que estamos haciendo un trabajo, sector público, sector privado, que está dando sus frutos. Y lo que nos da es una responsabilidad aún mayor para seguir trabajando y seguir escalando aún más posiciones en este indicador tan importante para hacer negocios a nivel mundial. Una cosa clave es que la puntuación total mejoró de manera sustancial. Entonces, cuando un inversionista va a buscar, al seleccionar un país donde invertir, lo primero que busca es este índice. Y nosotros, al tener una mejoría y dar un brinco tan grande en la puntuación total, entonces vamos a estar en una posición mucho más ventajosa para atraer inversión extranjera. Lo ha explicado un empresario, claro, el presidente del CONEP, Pedro Brache. Mejorar en el índice global de competitividad significa colocarnos en mejor posición. ¿Para qué? Para atraer inversión a la República Dominicana, para atraer inversión extranjera, pero no solamente para atraer inversión extranjera al país, sino para nosotros mismos también hacer buenas inversiones, para que el capital privado se desarrolle, el dominicano se desarrolle, para que confíe en su país, para que confíe, sí señor, en su país, y para que él mismo, ese mismo empresariado de nuestro país,
pues mejore su confianza y su percepción de qué somos y qué se ha estado haciendo, de cómo hemos ido creciendo. Mire, un dato importantísimo es que nosotros, por ejemplo, en el índice de inflación, estamos entre los primeros países, estamos en el primer lugar, con otros países, pero en el primer lugar, compartiendo ese primer lugar con otros países. Y se nos está midiendo con 140 países, no con 3, ni con 4, ni con 10, no, con 140 países del mundo se nos está midiendo. Es un mentis, como dicen, es decir, es una buena respuesta a toda esta oposición absurda que hay en la República Dominicana, esta oposición que vive de eso, de hacer oposición, porque ese es un buen negocio, déjenme decirles, además, que lo llevan a cabo con muy buenos resultados algunos. Esta oposición absurda, porque es absurdo usted hacerle oposición a lo que está bien. Y es absurdo hacer oposición hablando de que usted va a rebajar los precios. De nada, porque usted no puede rebajar ningún precio. Eso no es verdad. Eso decreto, es falso. Por decreto. Pero entonces, si usted lo hace por decreto, ¿se va a echar arriba todo el empresariado? No, usted va a confiscar toda la producción. Exacto, usted va a hacer una labor de confiscación, como lo han hecho algunos gobiernos latinoamericanos que cayeron en ese error. Cayeron en ese error sin darse cuenta de que eso no es posible. Lo que me preocupa de esa declaración, no es posible, en esa parte, es sí, que venga de un economista. Eso es lo que yo no comprendo, no entiendo, que una persona formada en las ciencias económicas plantee que él, cuando gane, va a reunirse con todo el mundo y va a decretar un 30% de reducción de los productos agropecuarios. De cómo usted consiguió el título de economista. Depende. Sí, porque si usted no lo consiguió en buena lid, usted no es nada. Usted tiene una postalita y usted la pega ahí, eso es un título. Como lo ha hecho mucha gente, que tiene un título de postalita y lo pega ahí en una pared y dice que es economista, pero usted no es economista nada. ¿Me entiende? Usted no ha ejercido eso nunca. Usted a lo más que llegue es a contable, quizás. No quiero incontable. O algo parecido. Y usted cree que con un decreto usted puede resolver el problema de los precios. Usted cree que con un decreto usted puede decretar precisamente que los precios del petróleo no suban en el mercado internacional. Eso no es posible. Usted no puede decretar que el petróleo baje el precio en el mercado internacional. No es posible, porque además a los países productores y exportadores de petróleo les conviene que suba. A Venezuela le conviene que suba el precio del petróleo. A Arabia Saudita le conviene que suba el precio del petróleo. Como a nosotros nos conviene que el precio del oro suba en el mercado internacional para que la Barrick siga pagando más impuestos aquí y para que siga dándonos más beneficios. Por ejemplo, nos conviene que suba el precio del oro en el mercado internacional, nos conviene que suba el precio del cacao, nos conviene que suba el precio del café y de todo lo que nosotros producimos y exportamos, nos conviene. Entonces, ¿usted cree que es posible que usted mediante decreto baje todos los precios de nada? Y menos en un 30%. Óigame, hay que ser demasiado demagogo en la vida, por Dios, y venderle tanta mentira al pueblo dominicano. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es posible eso? Que la demagogia no tenga límites en la República Dominicana. La demagogia no tiene límites, al parecer. Y efectivamente, mi abuela materna decía que la lengua no tiene hueso. Y ahora yo sé que mi abuela quería decir que usted puede decir todo lo que le venga en gana por la boca. Sí, porque la lengua no tiene hueso, decía decir, no es rígida. Usted puede decir lo que usted quiera por su boca. No tiene obstáculos. No hay obstáculo para usted decir lo que le dé la gana. Claro que sí. Pero, ojo, el que dice lo que le da la gana
cosecha también lo que no va a querer cosechar, porque se va a ver de lejos que usted es un mentiroso, que usted no sabe de qué está hablando, porque si usted ofrece bajar el 30% a los precios de los artículos, usted no se está dando cuenta de lo que usted está diciendo, porque eso es un atentado. Eso es un atentado contra el empresariado y eso es un atentado contra los comercios, contra los dueños de comercio que venden, que compran a 1 para vender a 1.30, es decir, para ganarse el 30%. Compran a 10, compran a 100 para vender a 130. Si usted le va a bajar el 30, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué van a hacer ellos? Van a vender como compraron, a 100. Y entonces, ¿quién le paga a ellos el transporte, el flete, la luz, el agua, los sueldos de los trabajadores? ¿Quién se los paga? ¿Quién se los paga? Explíqueme. Óigame, no sea ignorante, por Dios. No sea ignorante, ni quiera coger de ignorante a todos los otros, porque probablemente usted no es ignorante, pero quiere coger de ignorante a los otros, que todavía peor, porque lo que indica que es un desprecio por el sentido común de la gente, sentido común del otro. ¿Se entiende? En el índice de competitividad nosotros estamos, repito, en el primer lugar en términos de inflación entre 140 países. Compartimos ese primer lugar con, no sé, 8 o 10 países más. Compartimos, pero estamos ahí. Inflación controlada, quiere decir eso. Inflación controlada tenemos en la República Dominicana. Y, desde luego, tener inflación controlada y tener crecimiento es ideal, porque esas son las condiciones ideales de que hablan los economistas. Conseguir crecimiento con inflación controlada, con inflación baja, usted va en coche, porque si su inflación es de 2%, pero su crecimiento es de un 6%, su crecimiento entonces efectivo es un 4%, y eso es mucho, eso no es poco. En el caso de la República Dominicana estamos creciendo a más de un 6%. Estamos ahora mismo entre un 6.4, 6.5%, liderando, somos líderes en crecimiento en América Latina y en toda nuestra región, el Caribe, Centroamérica y Suramérica, en toda la América Latina. Somos líderes ahora mismo en crecimiento económico, para que usted entienda, y lo somos sin tener el negocio financiero y sin tener el negocio del Canal de Panamá, que es lo que tiene Panamá. Ahí. No tenemos ese, que es un negocio fabuloso. Esa intermediación financiera que se hace ahí y ese negocio de estar despachando barcos para un lado y para otro, para conectar el Atlántico con el Pacífico, ese es un negociazo que no tiene nombre. Y entonces, sin tener ese negociazo, nosotros estamos colocados en un espacio privilegiado del crecimiento en América Latina. Quiere decir que en 6 años el presidente Danilo Medina no solamente ha reducido el déficit presupuestal de la República Dominicana, el del gobierno dominicano. Para el año que viene nos estamos proponiendo un déficit de menos de un 2%. Y eso ya es una propuesta fundamental, es una propuesta interesante. Porque si seguimos con los indicadores de competitividad que tenemos actualmente, si seguimos con esos indicadores de competitividad y además mejorando todos los otros indicadores, entonces nosotros estamos trabajando de la manera correcta, estamos en el camino correcto, vamos en el camino bueno y no nos podemos torcer de ahí, y mucho menos con cantos de sirena, con demagogia, oyendo demagogos ofrecer lo que nunca harían, lo que nunca harían si por mano de Birlibirloque, que es como le decían en la mitología a Satanás, si por mano de Satanás nos torcemos, bueno, esto es un problema que lo pagamos caro. Sí, señor, lo pagaríamos caro, porque estamos en el camino correcto. Ahí están los indicadores, En inflación estamos entre los primeros. Inclusión laboral, somos de los países que
mejor estamos en materia de igualdad de género, es decir, de participación de la mujer en el trabajo, en la empresa, en el emprendimiento. Somos un país con alta participación de la mujer. Óigalo, qué interesante. Y en otros indicadores más. Vamos a ver, hay 4 indicadores que son claves para nosotros. En inflación, estamos junto con otros países en la posición número 1. Servicio de apertura comercial, estamos en 8 de 140 países. Movilidad laboral interna, 17 entre 140 países. Participación femenina, 3 de 140 países. O sea, son 4 indicadores importantísimos. Y el de movilidad laboral es muy interesante, por cierto, porque eso lo que quiere decir es que hay una posibilidad de la gente de moverse de un trabajo a otro, usualmente por la mejoría. Usualmente por la mejoría. La movilidad se da dentro de la misma empresa, escalo de un puesto inferior a uno superior. Pero también se da de una empresa hacia otra empresa. Me voy de una empresa a otra porque consigo mejores condiciones de trabajo. Eso es movilidad laboral. Y estamos también en una posición prácticamente privilegiada. Todo esto quiere decir que nuestro país está en condiciones excelentes de hacer negocios en el mercado nacional y en el mercado internacional, para que entendamos de qué estamos hablando. Esto quiere decir que estamos en condiciones de producir más empleo. Y por cierto que se inauguró, se dio el primer palazo, ahí estaba el presidente antier, dando el primer palazo en una nueva instalación que se va a construir en el país con decenas de nuevas habitaciones, etcétera, etcétera. Un hotel de lujo otro entre los tantos que se están construyendo en la República Dominicana. Y no podemos dejar que ningún demagogo nos mate la gallina de los huevos de oro. Sí, señor, que ningún demagogo se meta en medio de esto. Ninguno. Y que los choferes dejen de estar inventando también, y que permitan que la gente circule libremente, que la gente trabaje, y que, bueno, para que usted entienda de qué estamos hablando, mire, aquí hay una información formidable. Inversionistas de Estados Unidos que ya quieren comprar el 80% de Punta Catalina. Aquí están ofreciendo $2.000 millones. Mírenlo aquí, la información. La información está en este diario, en esta revista comercial. Mírenla ahí, primera página. Eso es aquí que está, ahí, de este lado, de este ladito ahí. Mírelo usted, inversionistas de Estados Unidos quieren el 80% de Punta Catalina, que no es cualquier cosa, señores. Es decir, que ya hay inversionistas norteamericanos dispuestos a darnos lo que invirtió el país en Punta Catalina. $2.000 millones. Punta Catalina va a costar 2.040 millones. Póngale usted que por el tiempo que se tomó, en vez de 2.040 nos cueste 2.100, qué sé yo. Bueno, pues ya hay inversionistas de los Estados Unidos que están ofreciendo $2.000 millones por Punta Catalina y no ha comenzado a funcionar. Y ya ellos vieron que ahí hay un negocio formidable, pero eso sí, si van a negociar no es con cualquiera, van a negociar con un presidente que sabe lo que tiene entre manos. Así que ya usted sabe, eso se llama validar una inversión. Eso se llama, todos esos inversionistas que están ofreciendo $2.000 millones ya por una participación del 80%, nos quedaría todavía el 20%, que eso sería beneficio. Ya eso sería beneficio. Mire usted qué cosa. Eso quiere decir que Punta Catalina fue una inversión formidable del Estado Dominicano. Una inversión magnífica
del Estado Dominicano. Quieren decir esos inversionistas norteamericanos que quieren el 80% de Punta Catalina y ellos están dispuestos a pagar $2.000 millones ya. De ahí, como dicen los dominicanos, como decimos. Y usted sabe, eso quiere decir eso, validación de una decisión correcta y una decisión valiente tomada por el presidente Danilo Medina, para que usted sepa. Adelante, Sergio. Mire, el día 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación y yo quiero resaltar que el presidente de la República lanzó el Plan Nacional para la Soberanía Alimentaria. Y el presidente estaba señalando derechos y elementos que son una responsabilidad de todo el género humano. Y señalaba como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que viene a su vez de los objetivos de desarrollo del milenio. Como no se pudieron cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, se hicieron los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. Señalando que cómo es posible que en el siglo XXI, cuando estamos en la cuarta revolución industrial, cuando hay toda una serie de avances tecnológicos, el hambre sea una dura realidad en la humanidad actual. Y señalaba que es un deber del Estado, es una obligación del Estado establecer políticas públicas que fomenten la soberanía la soberanía alimenticia, que fortalezcan al productor, la producción agropecuaria, que fortalezcan a los productores para garantizar que ese derecho a la comida, ese derecho a la salud, que tiene que ver con el derecho a la comida, sea una realidad. Y usted entonces toma el contraste entre la necesidad y el reconocimiento que se hace de que en el Día Mundial de la Alimentación, República Dominicana tiene todavía pendiente eliminar y garantizar, eliminar el hambre, eliminar totalmente la desnutrición infantil y garantizar esa soberanía, y cómo desde el Estado se van a hacer una serie de planes para eso, y usted lo contrasta entonces con lo que dice la oposición de que de ganar va a reducir los precios de los productos agrícolas un 30%. Usted compara esas dos visiones y usted dice, pero ven acá, el que parece oposición es el que está diciendo que tiene el desafío, que todavía no está resuelto, de garantizar la soberanía alimentaria, de garantizar que todo el mundo tenga derecho a la comida. Ese es quien parece la oposición. El otro parece que está dando un discurso donde el día de mañana va a emitir un decreto para bajar los precios de los alimentos. Como que los factores que intervienen en la producción de bienes y servicios se manejen por decreto. Es un desconocimiento que para mí es peligroso cuando usted lo conecta con que esa persona es representante de una alta casa de estudio especializado en temas económicos. Usted dice, pero ven acá, si ese es el criterio con el que se están formando profesionales en ese tema, uno se debe asustar. Yo espero que no. Pero usted ve el contraste entre un compromiso para cumplir ese desafío que tiene la República Dominicana y que es de todos nosotros, y una forma superficial de tratar un tema que nos afecta a todos los que estamos aquí, todos los que existimos. Porque aunque usted no pase hambre, si su congénere, si una persona, si un ser humano en pleno siglo XXI, cuando tenemos tantas posibilidades de aumentar nuestra producción, cuando tenemos impresoras láser, cuando tenemos superabundancia de cosas, hay gente pasando hambre, eso es una vergüenza para el género humano. Entonces usted toma ese elemento de que pasó hace apenas 2 días y usted ve, por ejemplo, toma otro elemento y coge la prensa nacional en el día de hoy y ve que en ninguno de los principales periódicos aparece reflejado la situación de República Dominicana según la evaluación de competitividad que hizo el Foro Económico Mundial. En ninguno aparece nada de eso en la primera página. Yo lo estuve buscando y no lo vi en ninguno. Sí me aparece un llamado de la oposición
Pero ese llamado, y yo creo en la oposición, porque la oposición fortalece que cualquier gobierno que esté lo haga bien. Y yo estaba esperando un llamado que dijera, por ejemplo, una condena drástica a la sinvergüencería que sufrimos todos con esta huelga de transporte, que no es una huelga, es un desorden que impide que uno pueda transitar libremente por la calle o uno trasladarse a su trabajo. ¿Y con qué nos encontramos? Yo tengo aquí una declaración de dos personas que yo respeto mucho, encabezando un partido de la oposición, el principal partido de la oposición, diciendo y quejándose no de la huelga del transporte. ¿Usted sabe de qué se estaba quejando? De la militarización excesiva y condenando la militarización excesiva producto de estas huelgas, y que eso es un atentado al derecho de la protesta. Y yo me quedo pensando, y el atentado a los miles de dominicanos que se produjo con esta huelga, que quedaron varados en ir a su trabajo, que pudieron perder su empleo, que ese día ganaron menos dinero, y ese atentado al dueño de un carrito público, de una guagua, que tuvo que sumarse involuntariamente a la huelga, porque sabía que si intentaba dar un servicio y salir a ganarse su comida, otro podía romperle su vehículo. Y ese atentado, ¿por qué no es dura ni drásticamente combatido por la oposición? Y lo que señala es la excesiva militarización. Usted lo ve que se hace de manera oficial y usted dice, pero ven acá, ¿y en qué sociedad es que estamos? Porque yo quisiera que desde la oposición lo que se hiciera fuera que se llamara a profundizarse la garantía del orden, que se llamara a profundizarse políticas públicas que sigan incidiendo en el aumento de la producción, que se diga qué bueno que mejoramos los índices de competitividad, pero aún estamos en un lugar que no deberíamos estar. Crecimos mucho, mejoramos mucho, pero podemos mejorar más. No, ellos hacen tabla rasa, ellos omiten por completo lo que ha significado que República Dominicana mejore sus índices y se van a ese tipo de cosas, a proponer absurdos en el tema de la soberanía alimentaria, porque no van por ahí. Segundo, a proponer que se desmilitarice la calle, porque lo que están prácticamente protegiendo es el derecho a hacer desorden, que vuelvo y repito, no es el derecho a protestar. Pero para eso es que le pagamos a los militares, ¿verdad? Para proteger el que orden. salgan cuando tienen que salir. Claro. No es para que estén en los cuarteles. Claro, pero como 100 personas pueden pararse en plena 27 y detener el tránsito de todos los que vamos a transitar por esa vía, y que el ejército no haga nada, que la policía no haga nada, que no se pueda prevenir un atentado, no al derecho a protestar de una persona, sino a los derechos de otra persona. El respeto a los derechos del otro es una garantía, es una frontera que todo el mundo tiene que respetar. Y termino con el tema del índice de la competitividad que hace el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es una organización internacional sin fines de lucro que tiene su sede en Suiza y que va midiendo, como usted señalaba, los diferentes factores que inciden en que un determinado estado tenga mayor capacidad para competir con otro. O sea, en la medida en que usted tiene mayor fortaleza, lo van evaluando en ese índice. Y yo quiero señalar otros factores que no son esos 4 esenciales que también se toman en cuenta ahí y que inciden directamente en la inversión extranjera. Tienen que ver con el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Cómo se maneja una organización empresarial, una corporación. Los niveles de transparencia, y se señala en ese informe, que ha tenido el gobierno corporativo con reformas estructurales en las leyes, con el tema de la liquidación, de la quiebra, todo ese nivel de transparencia que inciden en algo muy importante para un inversionista, y es la transparencia en el retorno de sus rentabilidades, sus acciones. O sea, usted saber cómo usted va a tener un retorno de la inversión que hizo, cómo van a ganar dinero los accionistas. Eso se ha transparentado y eso incide en que una persona vaya a invertir, porque si usted sabe que las reglas del juego están claras y que usted crear una empresa lo hace rápido,
que no hay trabas para crear una empresa, que no hay trabas para usted importar, que no hay trabas para usted exportar, usted invierte con más facilidad, porque usted al final lo que quiere es que la inversión, la tarea que usted va a hacer se haga con efectividad y que usted tenga un alto retorno. Y si usted encuentra un estado que tiene un clima de baja inflación, un ambiente de crecimiento y que tiene todos esos factores, usted se va a ver más incentivado en invertir en ese estado. Entonces yo creo que ese es el tipo de tema que nosotros como ciudadanos tenemos que seguir apostando para que se sigan generando gestiones y mejoras estructurales en ese sentido, porque en la medida que nosotros crecemos como economía y somos un país más apetecible, nosotros como ciudadanos nos podemos beneficiar de esas oportunidades que se generan con ese crecimiento. Mire, antes de irnos con nuestra querida Francis Jorge a la agenda municipal, que nos trae un tema bastante interesante hoy, la cuestión de la vulnerabilidad, evaluación sísmica y vulnerabilidad de infraestructura y edificaciones, que vamos a hablar de eso con el arquitecto Franklin Labour en Casilla. Pues antes de eso, una nota, ¿verdad?, sobre la situación en Haití. Hay gente que vive de meterle miedo a la gente y entiende que si Haití está mal, pues aquí estaremos peor y que todos los haitianos se van a meter para acá. Olvidémonos de disparate, la frontera dominicana está mejor cuidada que nunca. Ahí hay no sé cuántos drones ya, decenas de drones, como 40 drones, que sirven para vigilar toda esa frontera. La frontera está sellada por las Fuerzas Armadas Dominicanas, sellada esa frontera, señores, y en los pasos fronterizos hay operativos especiales montados ya. En días recientes se han hecho montajes de algunos chequeos, en puestos de chequeo, fuerzas de tarea, etcétera, en diferentes lugares. Y el resultado de eso es un control absoluto de la inmigración, particularmente la haitiana, en la República Dominicana. Nunca como ahora nosotros hemos tenido un control como el que se tiene de la inmigración en nuestro país, la inmigración ilegal. Y la legal también, porque la legal se ha puesto en orden, que eso fue lo que se consiguió y lo que perseguía el Plan Nacional de Regularización de los extranjeros en la República Dominicana. Eso era lo que buscaba el Plan Nacional de Regularización, no solo controlar, sino normar, crear normas y poner aquello como debe ser, legalizar a quien había que legalizar y sacar de aquí a quien había que sacar. Esos objetivos se cumplieron con el Plan Nacional de Regularización. Nuestra frontera está bien cuidada, incluyendo las marítimas, y no hay que meter miedo a la gente, ¿de acuerdo? Como le están metiendo miedo a la gente de Sabana Perdida con un cocodrilo que anda por ahí. No sé cómo llegó, pero vi que se soltó un cocodrilo y se fue a una de esas cañadas. Y bueno, Medio Ambiente ha estado también estudiando el caso. Pero no lo he encontrado, Medio Ambiente. No sé si es Pedro que se ha soltado por ahí en estos días y lo han confundido con un cocodrilo. Y entonces, porque aquí hay gente experta en eso, en meterle miedo a la gente. ¡Ay, el miedo a la Constitución! No, la Constitución es un fetiche, eso no se puede hacer nada con eso. Eso es una cosa, y ahora es el miedo por allí a un cocodrilo, y después un miedo a los haitianos, y un miedo, pues por Dios, dejémonos de esto. Nuestro país está en un momento excelente. Ese índice global de competitividad que nos midió con 140 países, dice que nosotros hemos escalado 22 puestos en lo que canta un gallo, lo que quiere decir que nosotros estamos mejor que mucho, pero muchísima gente. Sobre todo en un proceso de mejora. Todavía no estamos donde debemos estar, pero cuando usted mire cómo ha sido el proceso de mejora de un año a otro. Mire la noticia que sacan esta gente de esa cosa, que estamos entre los más corruptos. Dígame usted, qué cosa, pero vaya hacia Estados Unidos, el New York Times ahora mismo, ahora que estamos hablando aquí, el New York Times acaba de iniciar una cruzada, una verdadera cruzada ese índice contra el gobierno de su país
y concretamente contra su presidente por problemas de corrupción. Pero imagínese usted. Eso no lo hace el Foro de Competitividad, eso no lo hace el Foro Económico Mundial. Claro ese informe no es de ahí. Claro que no. Pero aquí hay gente dedicada a eso, a decir todo lo malo que somos y a esconder todo lo bueno que somos. Claro que sí, porque entonces no es solamente que resaltan todo lo malo que podamos tener y que lo tiene todo el mundo, de alguna u otra manera, sino que se dedican a esconder todo lo bueno que tenemos. Y entre las cosas buenas tenemos especialistas en esta materia. Director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, arquitecto Franklin Labour, está aquí con nosotros para conversar sobre estos temas. Temas importantísimos, puesto que nosotros somos un país colocado no solo en el trayecto del Sol, sino también entre una cantidad de fallas, en una situación tectónica particular que nos hace muy vulnerables a los temblores de tierra, a los sismos o seísmos, como dicen los españoles. Y por lo tanto es bueno saber qué es lo que tenemos en eso, en esa área también. Franklin Labour está aquí para conversar con nuestra compañera Francis Jorge sobre este tema. No se vaya de ahí, no se mueva y quédese ahí en el canal 4RD. No se vaya.